Una leva es un elemento mecánico sujeto a un eje que posee una forma especial y que puede estar hecho de varios materiales como lo pueden ser la madera, el cartón, el plástico, el metal, etc. Estas sirven para impulsar a otros elementos llamados seguidores para que realicen un movimiento en específico por medio del contacto directo. Es debido a lo que mencioné anteriormente que los mecanismos a base de levas son sumamente utilizados en las maquinarias. Y es que muchos de los movimientos que una leva fácilmente puede lograr y que son necesarios para las partes de varias máquinas son casi imposibles de lograr para elementos que sean igual de accesibles y fáciles de realizar como lo es la leva. Ahora, hablando de los mecanismos a base de levas, esos mecanismos, si bien dependiendo del tipo de leva y el tipo de seguidor que sea utilizado puede variar en su estructura, principalmente se pueden encontrar lo que es la leva, el eje que moverá a esta, que la hará girar, y el seguidor que hará contacto con la leva, y el balancín que oscilará a partir del contacto con la leva guiado por el seguidor. Ahora, en cuanto a la leva y los movimientos que logra hacer, hay algunos conceptos básicos dentro de esta. Primero está lo que sería el seguidor, el cual es el elemento al que la leva impulsa y que guiará al balancín para realizar cierto tipo de movimiento. También está lo que es el punto de trazo, el cual se trata del centro o punto de referencia del seguidor en la parte en la que hace contacto con la parte de la leva. Está también lo que es el círculo base, que es el círculo más pequeño concéntrico al eje y que también es tangente al perfil de la leva. El perfil de la leva, que es la parte de esta que hace contacto con el seguidor, como pueden observar aquí, y la curva de paso, que es la trayectoria que sigue el punto de trazo. Por su parte, la leva como elemento individual, si bien dependiendo de la marca que la cree y la produzca pueden tener varias clasificaciones, principalmente se dividen en tres tipos, los cuales son la leva de placa o de disco, que como lo dice su nombre, se trata de un objeto con forma de placa o en forma de disco, el cual posee alguna forma en especial para lograr cierto tipo de movimiento. Generalmente esta forma consta en que una parte de la leva sea un arco de circunferencia perfecta, mientras que la otra parte tenga una función o algunas funciones de curvatura diferentes. El otro tipo sería la leva del tipo tambor o cilindro, la cual se trata de un cilindro con una ranura a lo largo de su superficie en una parte de esta, en la cual se hará contacto con el seguidor y así se logrará el movimiento que se desee. Y finalmente está la leva lineal o axial, la cual se trata de un bloque generalmente de forma rectangular, la cual dentro de esta tendrá una ranura por medio de la cual el seguidor recorrerá una trayectoria lineal. Igualmente los mecanismos de levas pueden dividirse de acuerdo al tipo de seguidor que es utilizado. Estos seguidores principalmente se clasifican en tres, los cuales son los seguidores de cara plana, los de forma de hongo y los de rodillo. Los seguidores de cara plana, como es el de este caso, consta similar a lo que es la leva de placa o de disco, a una superficie plana con un espesor no muy grande comparado a la superficie, a la longitud de la superficie, y es el más fácil de realizar, el más fácil de elaborar y también el más barato. En cuanto al tipo hongo o al seguidor de hongo, este se trata, como podrán ver en pantalla, de un seguidor el cual una parte, como dice su nombre, tiene una forma similar a un hongo o una curvatura que hace que parezca un hongo, y la otra mitad es plana. Esto se hace con el propósito de que tenga menos desgaste que con el disco o que con el seguidor plano o de cara plana. Y finalmente el rodillo consta, pues también como dice su nombre, en un rodillo el cual es implementado para que cuando la leva esté girando, el rodillo igualmente gire y se genere mucho menos desgaste o fricción que con el seguidor de cara plana o con el seguidor de hongo. En cuanto a la elaboración del mecanismo que estoy mostrando aquí, esto lo realicé principalmente a base de cartón, realizando con la placa de la leva o la leva de placa, el seguidor de cara plana y la base que sostiene a estos. El eje y el balancín los realicé a partir de varillas de madera y la manivela con un pedazo de manguera y con alambre para poder hacer girar el eje. Ahora, en cuanto a su realización, en cuanto al proceso,
Primeramente elegí el tipo de leva que iba a realizar y también el tipo de seguidor. Como ya mencioné, el tipo de leva que elegí fue de disco de placa, así que realicé, o más bien tracé, cómo iba a ser la superficie de esta, constando de una zona de reposo o un arco de circunferencia perfecta en la parte de abajo, con un radio de 4.5 centímetros y un diámetro de 9 centímetros, mientras que la parte del flanco o la elongación, que posee una curva diferente a la de la circunferencia, la realicé con una elevación de 1 centímetro, dejando al radio mayor de la leva con una medida de 5.5 centímetros. Ahora, luego de realizarle el prototipo y el diagrama tanto de la superficie de la leva como la forma en la que se vería con el rodillo, agarré un pedazo de cartón, bueno, más bien una superficie de cartón, realicé el dibujo de este prototipo en y lo corté con un exacto para posteriormente ubicar su centro o el punto donde se insertaría el eje. Realicé el hueco, coloqué el eje y lo coloqué en la caja de cartón, la cual pinté. Posterior a esto coloqué la varilla del balancín junto con el seguidor de disco o el seguidor de cara plana pegado a coloqué el pedazo de manguera y el alambre para poder hacer girar el eje, es decir que realicé la manivela, además de que la parte de la leva, el elemento de la leva, la coloqué un tanto lejana al centro del seguidor, en este caso que tiene forma circular. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque entre más lejana esté la leva del centro del seguidor, en caso de que sea de cara plana, puede hacer girar a de manera más fácil, ya que si esta estuviera más cercana al centro, si bien sí se podría realizar un movimiento de rotación, sería un tanto más lento y no tan notorio. Además de que la longitud de la leva no es tan alargada, razón por la cual el movimiento de arriba hacia abajo de no es tan pronunciado, pero sí está, como se puede ver a continuación. De hecho, si la manivela se gira lentamente, es más notorio el movimiento del balancín hacia arriba y hacia abajo, como se puede observar. Y si la giro más rápidamente, el movimiento más notorio es el de rotación, como se puede ver, pero aún así se sigue moviendo hacia arriba y hacia abajo. Las características de este tipo de mecanismo de leva, pues como ya mencioné, debido a que el tipo de leva es de tipo disco y que el seguidor es de cara plana, el giro de hace posible que el balancín realice un movimiento de rotación, aparte del movimiento de oscilación hacia arriba y hacia abajo que realiza. Esto debido a que el giro de la leva hace que el balancín, que es de cara plana, pueda realizar un movimiento sobre su propio eje. Igualmente, entre más larga sea la leva o entre más elongado sea el flanco de la leva, más se puede realizar, o más hacia arriba y hacia abajo puede estar el balancín. Igualmente, entre más alejado esté del centro la leva, más rápido o más fuerte puede rotar el balancín. Las aplicaciones principales de este tipo de mecanismos están en lo que son las máquinas herramientas, en las máquinas textiles, en las envasadoras y principalmente en la industria automotriz, en los motores de combustión interna, ya que son mayormente este tipo de levas las utilizadas para hacer que los pistones realicen un movimiento oscilante. Igualmente, dentro de estas aplicaciones o dentro de estos usos no se usa únicamente una leva, sino que se utilizan distintas, y aquí es donde entra el concepto del árbol de levas, el cual se trata de un eje en el cual se encuentran situadas distintas levas de diferentes medidas y tamaños, esto con la intención de realizar distintos movimientos repetitivos
de acuerdo al tipo de movimiento que se desee, se realiza una forma para la leva. En conclusión, la presencia de la leva como elemento o la elaboración de los elementos mecánicos de las levas es más importante de lo que pueda parecer, pues como mencioné desde el principio, hay muchos movimientos que estas pueden realizar sin mucha dificultad y que son necesarios para algunas máquinas que otros elementos, como lo pueden ser las barras deslizantes o los engranes, les es casi imposible de lograr, si no es que imposible de lograr, siendo elementos igualmente accesibles o fáciles de hacer como lo son las levas, y entonces se necesitarían procesos o mecanismos más complejos para lograrlos, pero gracias a la existencia de la leva eso no tiene que ser así. Además, si bien recientemente mencioné únicamente los conceptos que están más apegados a la leva del tipo disco, sin embargo los mecanismos de levas en general tienen una gran variedad de usos. Aparte de los que ya mencioné, también están para los tornos automáticos, las máquinas automáticas. También se pueden utilizar en sistemas de fotografías, en cerraduras a base de levas, en máquinas procesadores de alimento y demás maquinaria que se necesite usar en la industria o que sean desarrolladas en la ingeniería.